Vamos a comenzar ahora otro tema diferente que se refiere a los inductores o bobinas. Con ello también vamos a estar viendo lo que sería el transformador, que es otro componente que se utiliza mucho en los circuitos electrónicos. Estos componentes los estamos viendo así por individual, pero una vez que pasemos ya a la siguiente semana, estaremos ya armando algunos circuitos con esos mismos componentes y pues vamos a ir empleando cada uno de los componentes que aquí estamos pues conociendo y a su vez pues los vamos a aplicar entonces ahí. Entonces, no olvidemos lo de los condensadores que le vamos a dar aplicación, como digo, en la siguiente semana. Los condensadores, como decíamos, almacenan carga en forma de campo eléctrico entre sus placas. Vimos que hay diferentes tipos de capacitores que tienen también diferentes tipos de unidades y pues también que la manera de conectarse, pues aquí sí puede ser en serie o en paralelo, al igual que las resistencias, pero sabemos que también tienen un comportamiento diferente, tanto en corriente alterna como en corriente directa. Entonces, vamos a comenzar con lo de los bobinas o inductores y luego pues vamos a terminar con lo de transformadores. Para ello, pues vamos a compartirles también algunas diapositivas para ir tratando estos temas. Entonces, vamos a ver primeramente, pues, qué es una bobina o inductor. Una bobina o inductor. Es un componente, pues también corresponde a los componentes pasivos. El hablar de componentes pasivos es hablar de elementos o componentes que requieren de una alimentación o de energía para poder reaccionar o trabajar. Entonces, el inductor o bobina es lo mismo, es hablar de lo mismo, una bobina o un inductor. Y pues este componente genera inductancia, que es una característica que presentan estos componentes y se refiere a cómo reaccionan ante una corriente. Entonces, estos lo hacen a través del campo magnético que generan entre sus terminales, bueno, en torno a este componente y a su vez también reaccionan con la corriente eléctrica. Entonces, para esto hay un símbolo, que es ese que estamos viendo allí, es un símbolo de una bobina, que no es más que, pues, un símbolo que, como les he estado diciendo también, su símbolo es muy parecido a la forma en la que está construido. Así como el capacitor estaba construido por dos placas, pues el símbolo, eso es lo que hace. Significa pues dos placas paralelas. En el inductor pues es un alambre, normalmente es un alambre conductor, el cual se enrolla sobre sí mismo o bien sobre un núcleo. Para ello también ahí tengo unas imágenes de algunos de ellos o algunas presentaciones comerciales que hay de este tipo de componentes. Entonces vamos a tratar de esto de los inductores. La construcción, como ya lo dijimos, de la bobina, pues se basa en una ley o un principio que es la ley de Oersted, que dice que siempre que hay una corriente circulando por un conductor, se produce un campo magnético en torno a él. Es así como lo estamos viendo allí en la imagen. Estamos viendo aquí lo que es el conductor. La corriente fluye en un sentido, pero hay un campo magnético en torno a este alambre conductor. Hay también una regla que se le conoce como la regla de la mano derecha para ver el sentido de la corriente y el sentido también del campo. Se puede determinar a través de la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha, pues se supone que se toma el alambre conductor con la mano derecha, con todos sus dedos, en la que el dedo pulgar indica el sentido de la corriente, o se toma para donde vaya la corriente, y los otros dedos
indican el sentido del campo magnético. Pero bueno, pues ese es solamente para saber que el sentido del campo magnético está en un sentido. Y pues eso sucede para cualquier conductor. Esto, aquí estaríamos hablando, pues también desde luego que la corriente eléctrica fluye de negativo a positivo de una fuente de alimentación. Y también, bueno, pues si este alambre se enrolla, tal y como lo vemos allí en esta imagen de abajo en forma de bobina, pues el campo magnético entonces se incrementa. Y a su vez, pues esta bobina, o el campo, más bien el campo de el campo magnético que genera la bobina, tiene también una polaridad, normalmente un polo norte y un polo sur. Entonces, así es como se construye una bobina. Entonces, la bobina, al estar enrollada, ya sea, como lo dije, pues, en torno a un núcleo, o bien al aire, se le conoce con núcleo de aire cuando es solo la bobina, no tiene ningún tipo de núcleo. El núcleo no es más que un material ferromagnético o metálico que sirve para que el campo magnético fluya por allí. Lo que hace es incrementar el flujo magnético. O sea, el coeficiente del aire es más grande que el de por ejemplo, de un metal como el fierro, de tal manera que el flujo magnético se hace más intenso cuando tiene un núcleo, sobre todo si es un núcleo de fierro. El sentido del campo, que es lo que les decía, es bueno, pues aquí se determina por medio decíamos, de la regla de la mano derecha. Ahí está muy claramente, tenemos nosotros que el pulgar indica el sentido de la corriente, es decir, hacia dónde está fluyendo. Sabemos que va de negativo a positivo cuando se alimenta con una fuente de corriente directa, o bien si se alimentara con una corriente alternante, pues sabemos que esta iría primero en un sentido y luego en el otro sentido, ya que esta cambia de polaridad. Entonces, con corriente directa se determina de esa manera, o igual con corriente alterna, nada más que aquí habría que ver la frecuencia o la velocidad con que cambia esa corriente alterna. Y bueno, pues decíamos, los otros dedos de la mano indican el sentido de giro del campo magnético. Entonces, esto nos sirve para eso, para determinar el sentido del campo magnético. El campo magnético en una bobina también, como dijimos, depende del tipo de alimentación que tenga, porque si es una corriente continua, como es en este caso, la corriente va a estar fluyendo así tal y como está, o sea, fluye desde un polo negativo hacia uno positivo y vemos allí las líneas de flujo magnético hacia dónde van. Sabemos que estas líneas de campo magnético que están aquí, pues de un color azul, no las podemos ver, solamente se pueden sentir, bueno, más bien ver sus efectos a través de otros componentes. Por ejemplo, sabemos que estas líneas de flujo magnético son campo magnético y el campo magnético es capaz de atraer piezas metálicas también, como fierro y algunos otros metales. Entonces, este campo magnético se forma en torno a la bobina y no lo vemos. Y sin embargo, pues se representa por medio de líneas de flujo magnético. Este también, como dijimos, tiene pues una polaridad el campo, ya que esto forma un electroimán y entonces tiene un polo norte y tiene entonces un polo sur. O sea, la polaridad tampoco la podemos determinar así tan fácil, pero se sabe que tiene, por experimentos, que tiene un polo norte y un polo sur. Pero ya todo lo que sería el electroimán o toda la bobina ya alimentada con una corriente directa. Este tipo de bobinas, así con corriente directa, pues tiene bastantes aplicaciones en muchos circuitos, que también pues los vamos a estar viendo poco a poco. Más adelante, les digo, la próxima semana ya comenzamos a darle aplicación a todo este tipo de componentes.
Entonces, con corriente directa, el campo magnético va en un sentido, pero si nosotros con la corriente alterna cambiamos la polaridad que se tiene aquí, que ya no va a ser positiva del lado de arriba y negativa del lado de abajo, si se invierte, pues ahora el campo magnético irá en sentido contrario y entonces, pues ahora cambiará, incluso cambiaría el polo o la polaridad del campo magnético. Pero sabemos que la corriente alterna pues cambia a una velocidad de 60 veces por segundo, que son los 60 Hz. Bueno, en el caso de una corriente alterna como la que tenemos normalmente en nuestras casas. Sería una corriente alternante y esta estaría cambiando entonces 60 veces por segundo, lo cual quiere decir también que este campo magnético pues va a estar cambiando primero en un sentido y luego en el otro con corriente alterna. O sea, se comportaría pues de dos formas. Una en la que el campo magnético es fijo y la otra en la que el campo magnético va a estar alternándose, va a estar cambiando de polaridad. Y bueno, pues como el inductor tiene también pues muchas aplicaciones y no es más que la bobina. Entonces, esta bobina pues tiene muchos usos y uno de ellos es el de un transformador. Según la ley de Faraday, dice que, bueno, pues cuando se hace pasar una corriente por una bobina, que sea, siempre y cuando ésta sea cambiante o alternante, va a poder inducir una FEM o una fuerza electromotriz. Esa se puede inducir en un bobinado secundario y esto lo hace en el transformador. Aquí, por ejemplo, en la parte izquierda estamos viendo lo que sería el símbolo de un transformador. El símbolo de un transformador es un bobinado que se dibuja así como lo tenemos aquí, es decir, estaría formado por dos inductores o dos bobinas, una bobina primaria y una bobina secundaria. Además, bueno, pues este va a tener un núcleo, el cual se simboliza por medio de líneas así, líneas paralelas con respecto a los dos bobinados, al primario y al secundario. En algunos casos este símbolo puede ser punteado y significa que también el núcleo puede ser de ferrita. La ferrita se utiliza más para transformadores en los cuales la frecuencia es muy alta. Y cuando tenemos un núcleo de tipo laminado, pues como es en el caso de la mayoría de los transformadores que se conectan a la red de alimentación, son núcleo laminado y son para frecuencias bajas, es decir, por ejemplo, para 60 Hz. Entonces, este sería el símbolo y en la parte derecha tenemos nosotros lo que sería el transformador o digamos de alguna manera pues es un diagrama físico de lo que sería nuestro transformador. Este va a tener un bobinado primario, o aquí dice el circuito primario, está de este lado, y va a tener un cierto número de vueltas con respecto al secundario. Va a depender mucho del tipo de transformador del que estemos hablando con respecto al voltaje que entrega. Entonces, tenemos en el circuito secundario o el bobinado secundario, que es donde se entrega el voltaje. Para ello, bueno, pues aquí le escribimos que, bueno, el bobinado primario, pues es la parte donde vamos a aplicar siempre el voltaje. Siempre vamos a aplicar ahí el voltaje en el bobinado primario. Más adelantito les vamos a decir cómo se identifica el bobinado primario y el bobinado secundario en cualquier tipo de transformador. Entonces, bueno, el bobinado primario es la parte donde se aplica el voltaje que se va a transformar. Normalmente, bueno, pues casi la mayoría de los transformadores que conocemos para uso doméstico son reductores. Significa que reducen el valor del voltaje que se aplica en un bobinado primario. Es decir, se aplica un voltaje grande en el bobinado primario y este nos lo transforma en un voltaje secundario, pero de menor valor si es reductor. Bueno, el bobinado primario pues es donde se aplica el voltaje, el bobinado secundario es la parte donde se obtiene ya el voltaje transformado, es decir, es la salida, y el núcleo laminado, pues este solo lo que hace es incrementar el flujo
magnético, o sea, se le llama permeabilidad a este tipo de materiales. La permeabilidad del núcleo es mayor que cuando es núcleo de aire, es decir, cuando no tiene núcleo. Entonces, este tipo de transformadores siempre van a ir montados, bueno, los bobinados van a ir montados en un núcleo laminado. En el caso de los transformadores que trabajan con voltaje de línea, es decir, el voltaje que nosotros normalmente tenemos en nuestras casas. Entonces, estos transformadores trabajan así. Tenemos pues, básicamente tenemos un primario y un secundario. Son dos bobinas. Y luego, bueno, pues esto se clasifica de varias maneras, pero una muy importante, pues es el voltaje que entregan en el devanado secundario. Y depende mucho de el voltaje que entreguen en el secundario, se clasifican en transformadores, pues puede ser elevador, puede ser reductor o puede ser de paso. En el caso del transformador elevador, que es el primero que tenemos aquí, y aquí hay un ejemplo, pues este transformador lo que hace es elevar el nivel de voltaje que se entrega en el primario. Aquí podemos ver que este es el primario en el transformador de arriba y tenemos aquí, por ejemplo, 100 volts, que es lo que se está entregando a lo que sería nuestro primario. En cambio, en el bobinado secundario tenemos un voltaje de 400 volts, significa que este está elevando el nivel de voltaje y entonces, pues, es un transformador elevador. Aquí estamos viendo que hay una razón o relación de vueltas. Por ejemplo, para que este sea elevador, necesita haber menos vueltas en el primario con respecto al secundario. O sea, o debe de haber, si va a ser elevador, tengo cierto número de vueltas en primario y en el secundario este debe de ser mayor y este va a estar en relación al voltaje que yo tenga en el devanado secundario o que yo quiera en el devanado secundario. Entonces, hay una relación de vueltas y pues tiene que ver pues precisamente con el número de vueltas que tengamos tanto en el devanado primario como en el devanado secundario. Si es elevador, pues vamos a tener más vueltas en el secundario. Y tengo también enseguida el transformador reductor que haría lo inverso, es decir, ahora tengo un devanado primario en el cual tengo un cierto número de vueltas y en el devanado secundario tengo pues menos vueltas, o sea, por la razón de vueltas. Decíamos, menos vueltas, menor voltaje, o sea, con respecto al primario. Si tuviera más vueltas, pues sería elevador, pero aquí en este caso tengo menos vueltas de alambre. Se refiere a las vueltas de alambre que tenga esa bobina. Y sería un transformador reductor. Luego tengo tengo un transformador de paso, el cual pues tiene igual número de vueltas en primario que en secundario. ¿Qué significa? Que pues el voltaje que entre va a ser el mismo que voy a obtener en un secundario. Pero todos diríamos que, bueno, pues ¿para qué nos serviría un transformador que transforma el voltaje en el mismo? Bueno, pues sí, la verdad, en cuanto al voltaje no habría ningún problema. La cuestión es de que, bueno, este tipo de transformadores se usan como de paso, se les conoce así porque lo que hacen es, de algún modo, eliminar lo que se le conoce como transitorios. Transitorio se refiere a todas las variaciones que tiene la corriente alterna, eh, ya que, bueno, pues esta corriente alterna, como hemos estado por allí viendo, también incluso lo vimos en el osciloscopio, es una señal senoidal y es alternante, pero se inducen en esa misma corriente otro tipo de variaciones que muchas de las veces no las vemos. Entonces, estos transformadores filtran esos transitorios que son dañinos para los circuitos más adelante. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, pues simplemente porque el campo magnético que generaría ese tipo de transitorios no pasarían hacia el secundario, es decir, eliminaríamos ruido que viene en la señal eléctrica.
Ahora, un ejemplo de cómo veríamos nosotros eso, bueno, sucede que hay veces que tenemos conectado algún equipo de audio a la red, como puede ser un amplificador, un modular, y cuando alguien echa a andar una licuadora, que sería un motor universal, o puede ser incluso, pues no sé, una máquina con un motor de ese tipo, y lo que hace es, creo que muchos nos hemos dado cuenta que se escucha un pequeño zumbido. Ese pequeño zumbido no es más que ruido eléctrico que se filtra por la red eléctrica y entonces pasa a nuestros equipos. A pesar de que tiene protecciones, bueno, en algunos que no están muy protegidos se alcanza a escuchar. En equipos más antiguos, cuando se usaban las señales análogas en televisores de cinescopio, si había ruido eléctrico, pues hacía que la imagen se viera allí como con el efecto que le conocíamos como de lluvia, o bien la imagen a veces variaba. Entonces, ese ruido eléctrico no lo vemos aquí, pero bueno, cuando se usa un transformador de paso, esa sería la aplicación de un transformador de paso. Entonces, con respecto al voltaje que se entrega en los devanados secundarios, tenemos pues estos tres tipos de transformador, que es el elevador, el que va a elevar el nivel de voltaje que apliquemos en el primario. Y el transformador reductor nos va a reducir el voltaje que nosotros entreguemos en el primario, que es como el transformador que por allí les encargamos en la lista de materiales. Y también tenemos el transformador de paso, que como dijimos, pues ni aumenta ni disminuye el valor del voltaje, sino que permite que pase el mismo, nada más que se utiliza a su vez como si fuera un filtro. Su función es pues limpiar el voltaje que se entrega en primario y entregarlo pues limpio en el devanado secundario. Vamos a ver pues ya con respecto a los transformadores, bueno, más bien los transformadores con respecto a los cables o alambres que tengamos nosotros en el devanado secundario o en el primario, pues se clasifican también dependiendo de los devanados que se tengan. Por ejemplo, el más básico y que es este que yo tengo aquí, que es el primero, y es el que pues por ahí les encargamos, yo creo que a todos les vendieron, bueno, si ya tienen el transformador va a ser uno como este, en el que vamos a tener dos cables de un lado, estos pueden ser de diferentes colores, aquí pues lamentablemente no se respeta el código de colores, sí hay un código de colores eléctrico, pero bueno, aquí no importa el color. En el devanado primario entonces vamos a tener dos cables, les digo, es igual que el que conseguirían ustedes, y tenemos en el devanado secundario, por cierto, bueno, aquí en los símbolos siempre el devanado primario lo vamos a dibujar a la izquierda y el devanado secundario en la parte derecha de donde estemos dibujando o escribiendo. Entonces, aquí vamos a tener el secundario, va a tener, si ya lo tienen, tres cablecitos, que es como el que yo aquí he mostrado muchas veces. Este tiene tres cablecitos, dos de un color, los dos extremos, y tiene uno en medio, que sería de otro color. A este transformador se le conoce como, pues desde luego va a ser un transformador reductor con derivación central, así se le llama, con derivación central, ya que esa punta que es de otro color, es la derivación central. Y esta nos va a proporcionar con respecto a cualquiera de las dos puntas, ya sea con respecto a la de arriba o con respecto a la de abajo, la mitad del voltaje que debería entregar entre los dos extremos. Es decir, solo nos da la mitad, porque vean cómo está conectado. Este está conectado exactamente a la mitad del bobinado. Por eso se le llama derivación central. Y entonces, aquí por eso aparece 2B, significa que aquí en la mitad hay un voltaje, en la otra mitad hay el otro voltaje, y entonces en los dos extremos tengo el doble del voltaje. Entonces, si nosotros encargamos por ahí un transformador de voltaje de línea, que sería 127 con su respectiva tolerancia, en el secundario vamos a tener, se supone que 12 voltios, y pues vamos a medirlo, vamos a saber que, bueno, este voltaje casi siempre va a ser un poquito más arriba, vamos a ver por qué.
Se supone que en el secundario, en los dos extremos, me daría 12 voltios y en la derivación central con respecto a cualquiera de los extremos me daría la mitad. Se supone que daría 6 voltios. Pero bueno, vamos a verlo en la parte práctica. Y luego tenemos aquí mismo en la parte de abajo, vamos a ver que, bueno, pues hay transformadores que en el primario puede tener dos primarios. Eso es algo común. Puede tener dos bobinados, uno para trabajar con un voltaje y otro para trabajar con otro voltaje. Yo creo que todos hemos visto que algunos equipos funcionan con 220 y con voltaje de 110, dicen, ¿verdad? Aunque realmente no son 110, bueno, eso normalmente hasta nos lo marca por allí en los datos de placa. Y en los secundarios también puedo tener bobinados independientes, en los cuales me puede dar también diferente número de, diferente tipo, de diferente cantidad más bien de voltaje en cada devanado. Entonces vamos a tener ese tipo de transformadores también. Y por último tenemos también este otro que, bueno, pues es muy parecido a ese otro, en el cual este trabaja, dice aquí, con 240 entre los dos extremos, pero si solo se conecta entre un tipo de, como si fuera derivación central, se aplica la mitad del voltaje y este puede trabajar. Y en su secundario, pues nosotros vamos a tener un voltaje que va a ser, bueno, pues en los dos extremos es igual que en el primero, dijimos, se obtiene el voltaje total. Si este es a 24, lo reduce a 24, pues con respecto a la mitad o a la derivación central, pues nos puede entregar la mitad, que son pues los 12 voltios. Entonces, como ven, hay diferentes tipos de transformadores y pues hay que saber cómo comprobar o cómo saber cómo están este tipo de transformadores. Hay una relación de vueltas en el transformador que pues precisamente nos da la razón de por qué algunos transformadores pueden ser reductores o pueden ser elevadores. Por ejemplo, aquí pusimos un ejemplo, un transformador de voltaje tiene 1500 vueltas en su bobina primaria y 500 vueltas en su bobina secundaria. Entonces, ¿cuál sería la relación de vueltas del transformador? Usando esta misma formulita, pues nosotros tenemos aquí que, y eso sería nada más sustituyendo, aunque la verdad esto se puede saber así, nada más con verlo. Sería, por ejemplo, la razón de vueltas es 3 a 1, lo cual significa que en este transformador, si se entrega un voltaje, dice aquí, un transformador de voltaje tiene 1500 vueltas en su bobina primaria y 500 en el secundario, significa que si la razón es de 3 a 1, significa que lo va a reducir 3 veces ese voltaje. Ese voltaje, si se le aplican, no sé, 1000 voltios, pues lo va a reducir 3 veces o a una tercera parte, lo cual quiere decir que serían aproximadamente 333 voltios, en el caso de que fuera así con ese número de vueltas. Y es lo mismo, o sea, dijimos, si ahora el número de vueltas es mayor o es grande, pues es lógico que pues este va a aumentar el nivel de voltaje. Entonces tiene que ver con la relación de vueltas o el número de vueltas que tenga el primario con respecto del secundario. Entonces, eso nos va a servir a nosotros también, ¿para qué? Para llevar a cabo la prueba de nuestro transformador. La prueba del transformador se hace primeramente identificando los bobinados o los devanados de cualquier transformador. Para ello utilizamos nuestro multímetro en función de ómetro. Es decir, lo vamos a seleccionar en una escala de ohms y vamos con ello a identificar cuál es primario y cuál es secundario. Por ejemplo, en el que ustedes tienen, pues es un transformador reductor y la lectura en el bobinado primario en ohms debe de ser mayor que en el bobinado secundario. De esa manera, pues nosotros identificamos cuál es el primario y cuál es secundario. Digo, pues si es reductor, me debe dar menos lectura en el secundario, porque a menor número de vueltas, menor impedancia o menor, bueno, aquí vamos a llamar resistencia, aunque también se le conoce como impedancia, ya que
la impedancia es propia de la corriente alterna y a este transformador se le aplica corriente, pues corriente alterna. Porque, por cierto, un transformador no funciona con corriente directa, solamente con corriente alterna, es decir, con una corriente que sea cambiante en el tiempo. Y una vez que ya identificamos cuál es primario y cuál es secundario, pues ahora lo que queda es conectarlo al voltaje de línea. Vamos a conectarlo en el bobinado primario. Vamos a aplicar el voltaje que tengamos nosotros por medio de una clavija y después entonces vamos nosotros a medir los voltajes que tenga yo tanto en el primario con respecto al secundario. Y bueno, es obvio que debe de dar un voltaje menor entonces en el bobinado secundario. Y pues con ello identificamos, bueno, comprobamos el estado del transformador y a su vez también medimos el voltaje. Con ello vamos a estar sabiendo cuál es el valor real del voltaje que nosotros tenemos y con el que vamos a trabajar. Entonces, miren, por aquí vamos a dejarle. Entonces, ahorita enseguida vamos nosotros a hacer también algunas demostraciones. Vamos a ver cómo comprobar este tipo de componentes y cómo conectarlo pues al voltaje de línea. Entonces, pues igual que siempre, de favor, conéctense en 5 minutos y continuamos con la segunda parte.